Habla Inge. Habla Inge Podcast llega gracias a WARMI, plataforma digital peruana de divulgación científica de fauna silvestre. Wild Hunger, asesoría de investigación y nutrición de fauna silvestre. Dulzura, Latin flavor in each bite. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Habla Inge Meet. Bienvenidos a esta nueva sección de entrevistas. Vamos a invitar a colegas y a profesionales de carreras afines a nosotros para poder conocer más de ellos, su área de trabajo y también a la persona que está detrás de este profesional. Hoy tenemos un invitado, por favor, que es de mi carrera, mi colega, es ingeniero pesquero agricultor, es egresado de mi alma mater, de la Villarreal, y actualmente está trabajando en una empresa de importación de equipos y materiales para el sector acuícola. Demos el aplauso, por favor, Irina, los aplausos para Claudio Colán. Aplausos con harto soul. Con harto soul. El primer villarrealino en abrir esta área. Entonces así vamos a iniciar con la primera sección y como este invitado necesita un buen opening, entonces vamos con el opening. Listo, Claudio. Bienvenido a Habla Inge Podcast. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eres el primer acuicultor después de Jonathan que está aquí en este podcast. Y pues ya nosotros hemos conocido un poquito de ti, ¿no? Entonces queríamos conversar hoy día un poco para que los demás conozcan también sobre ti y sobre todo saber en qué consistió tu tesis de pregrado. No sabemos que lo hiciste en IMARPE, que es el Instituto de Mar Peruano del Perú. ¿En qué consistió? ¿Cómo así llegaste a este tema? ¿Qué cosas resultó de ahí? ¿No? A ver, cuéntanos un poquito, porque es como el inicio de nuestras carreras, ¿no? La tesis. Entonces, quisiéramos saber más sobre eso. Claro. ¿Qué tal, chicos? En sí, bueno, el inicio para mí en la carrera viene pues desde cuando soy niño, pues, ¿no? La afición y el fanatismo por los peces, ¿no? Siempre, toda mi vida he tenido peces y ahora hace poco he retomado de nuevo el acuarismo, ¿ya? Porque ahora me encuentro en Lima y tengo un poco de tiempo para dedicarme a esa cosita, pues, ¿no? Entonces, toda la vida he estado influenciado por el tema de los peces, ¿no? Yo creo que si no hubiera conocido este tema de los peces, no sé qué hubiera hecho. Pero bueno, el tema de la tesis, en realidad llegué porque me pasaron la voz de que estaban convocando, pues no necesitaban un proyecto financiado por Innovate, necesitaba tesistas para un tema, pues, ¿no? El tema era evaluación de dietas, un tema ya propuesto en realidad. Generalmente los tesistas ahora que son financiados por fondos de innovación ya tienen el título, pues, ¿no? Ya planteado, pues, ¿no? Ya previamente se plantea esto al Innovate Penipa y luego pues ya se invita al tesista, pues, ¿no? Entonces me pasaron la voz, fui a un concurso, había muchos chicos de diferentes universidades, como 20 personas de la USUR, de la San Marcos, de la Agraria, y los rezagados como Villarreal, nosotros, ¿no? Pero lo bacán es que lo que ellos necesitaban era alguien que tenga una experiencia manejando peces. O sea, es un poco difícil pedirle experiencia a un chico pregrado. Exacto. Claro, pero yo creo que la experiencia va de la mano del afán que tenga, pues, ¿no? El alumno en buscar y aprender, pues, ¿no? Porque tú puedes tener experiencia con pequeños hobbies, pues, ¿no? En el caso de nuestra carrera, la mejor experiencia que un agricultor puede tomar es el acuarismo, pues, ¿no? Y el acuarismo es como un cultivo, pero en chiquito, donde tienes que aprender demasiado, claro. Entonces, para ese tiempo,
yo ya había trabajado para diferentes acuarios, pero acuarios de nivel de mayoristas, ¿no? Se traían peces de la selva, se importaban peces, nosotros nos encargábamos de acondicionarlos y, pues, no venderlos, ¿no? Entonces, ellos se basaron en esa experiencia mía y otras entrevistas personales para, pues, ¿no? Determinar que yo podía ser tesista, pues, ¿no? Entonces, ya la entrevista final, pues, no quedé yo, eh, y bueno, pues ya teníamos el nombre de la tesis, que era la evaluación de dietas para el engorde de cabría, ¿ya? Para Labra femeralis, que es un serránido, ¿ya? Y que está, pues, ¿no? Dentro de las especies de importancia acuícola para el Perú, pues, ¿no? Un poquito, no utilizan un criterio más concreto para elegir estas especies en la acuicultura, pero bueno, lo bueno de esta tesis es que, pues, no, me permitió hacerme un poco más conocido en el rubro, o sea, entrar definitivamente a esto de la acuicultura, y es algo que siempre me ha gustado, pues, ¿no? Que siempre he tenido, pues, he estado dentro de este tipo de trabajo, pues, ¿no? Entonces, me fue muy bien. Estos muchachos que visitan los proyectos, los monitores, nos visitaron en Imarpe, vieron a mis cabrillas ya domesticadas, que comían de mi mano incluso. Sí, sí. La cabría es una especie bien interesante. O sea, el tema de la domesticación de los peces es interesante. En realidad, los animales se tienen que adaptarse a nosotros, de cierta forma, en el tema ya de a nivel de domesticación de especies. Ellos se tienen que acostumbrar a nosotros, más no nosotros a ellos, ¿no? A ellos. Y lo bacán que las cabrías, pues, se prestaban para eso, y son bien cabrías, ¿sabes? Bien loquillas. Te acercabas y te pedían, ¿cómo te pedían comida? Sacaban la cabeza fuera del tanque, y si pasabas de largo, te tiraban agua. ¡Qué loco! Sí, es por eso que a los monitores les gustó eso, pues, porque veían que yo incluso les daba la comida en la boca. Entonces, ¡Qué loco! la calificación que nos pusieron como proyecto financiado fue pues, alta, pues, ¿no? Alta. Y a raíz de eso, me invitan a trabajar ya al norte, a la continuación de este proyecto, que era la validación del cultivo de cabrías en mar, pues, ¿no? Entonces, y desde ahí ya empieza el rubro que ahora yo sigo, pues, ¿no? Que es el tema de innovación de materiales, porque este proyecto que ya me invitan al norte con una empresa grande de Sechura, en cultivo de concha de abanico, una empresa grande que es del grupo Wong, habrán escuchado de todas las empresas que tiene Wong. Una de las empresas grandes es Inversiones Prisco, que tiene la unidad de cultivos de acuicultura que se llama Aquapisco, ¿no? Que empezaron en Pisco y terminaron desarrollándose en Sechura, Piura, ¿no? Entonces, lo que yo tenía que hacer era fabricar una jaula flotante para engordar cabrías en el área de cultivo de concha de abanico, pues, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas era que ellos tenían proyectado comprar un sistema de domo, tipo domo de donde ya existen experiencias en cultivo de cobia, básicamente, pero que ya no se utiliza porque es una tecnología que requiere mucha mano de obra, mucha inversión, el tema de la logística. Entonces, como no se podía conseguir ese sistema de cultivo, lo que ellos dijeron es, puta, hay que hacer nuestra jaula, pues, ¿no? Y nunca faltó el antiguo que decía, no, hay que hacerlo de palos, hay que hacerlo de Guayaquil, no, hay que hacerlo las de trucha. Así es, pues, ¿no? Sí. Yo digo, pues, estamos ya en un futuro donde ya, pues, estamos en la actualidad donde ya hay materiales. Me decían, no, hazlo de fierro, pero, brother, estamos en mar. No, pues estamos en mar. Claro, y la bahía es abierta, casi semiabierta es. Y los oleajes son de 2 metros. Claro, el golpe de ola es fuerte. Entonces, yo ya me puse a investigar, porque básicamente lo que yo recomiendo y lo que yo siempre digo es que el Internet, hay un montón de información. Y el Internet no solo es para
darse cariño, autocariño, sino que el internet también sirve para investigar, pues, ¿no? Exacto. Es más, Claro. estás haciendo un Excel y, ay, ¿cómo hago esto? Necesito eso. ¿Cómo hacer? ¿Verdad? Y te sale ¿Cómo la hacer? Y te información, ¿no? sale. Sí, te sale. Sí, te sale. Claro, entonces, lo bacán que en Marpe y el grupo con el que yo trabajé me inculcaron el tema de la investigación, algo que mucho en la universidad no hemos visto, no hemos aprendido o no nos han influenciado, pues, ¿no? Entonces, el tema de, oye, las herramientas para investigar, pues, ¿no? Oye, entra al EasyHub, no, el EasyHub es para robar papers. No nos expongas, por favor. El Google Scholar, Pagas tu artículo. Claro, todas esas cositas, pues, ¿no? Lees tus papers y todas esas cositas, pues, ¿no? Entonces, y además, se sabe que en Chile se ha aplicado el tema de jaulas flotantes, Dinamarca, acá Ecuador incluso, bueno, países como México, España, Japón, Corea, y un montón de países que ya tienen la tecnología súper avanzada. Sí. Entonces, lo que yo digo siempre, brother, si ya existe esto, lo único que tienes que hacer es tomar esa información y estandarizarla, pues, ¿no? Claro, y lo que yo hice fue desarrollar mi propia jaula flotante con los materiales que lo bueno que se fabricaban localmente son los que se utilizaban para minería, que son los tubos de HDPE, que es el polietileno de alta densidad. Entonces, las jaulas circulares que se utilizan, por ejemplo, en México para cultivar fortuno, ellos trabajan con Seriola ribolina, si no me equivoco. En Corea, en Japón también Seriola lalandi, con cobia, jaulas circulares hechas 100% de plástico. Entonces dije, me tomé el tiempo de investigar el material, dónde me podrían fabricar las piezas que se llaman los brackets, que es la que permite formar la estructura. Y ya, pues investigué, presenté mi propuesta. Les dije, hay que hacer una jaula circular con estos materiales. No, hay que hacerla cuadrada porque vas a gastar un poquito de material y hay que ahorrar. Le digo, no cuesta mucho, le digo. Aparte no podemos usar cuadradas porque tenemos olas en diferentes direcciones. Tenemos olas y viento, o sea, las estructuras tienen que tener un diseño naval, pues, ¿no? Y el mejor en tema de jaulas para el mar semiabierto son jaulas circulares, ¿no? No, que a la cuadrada, y donde manda el capitán, marinero lo sabe, claro. Entonces, me dejaron utilizar los materiales y los brackets sí me dijeron, lo de fierro, pero no, hay que hacerlo de plástico porque es, no, lo de fierro, ya. La jaula 1.1 fue hecha de flotadores de HDP y bracket de fierro, y encima me habían pedido que lo divida en 4 modulitos, que en realidad a la finales no sirvió. Los brackets ¿De cuánto por cuánto era, Claudio? ¿De cuánto era por chiquita, era de 3x3 la jaula. O sea, chiquita. Sí, chiquita, o sea, era un modulito, le digo, ya. Pero luego hicimos la 1.2 en el diseño que yo propuse, un poco más grande, de 4x4, ya, con malla de 3 metros de profundidad, que es poca para peces marinos. Poco. Tú ya conoces, claro. Es muy poco. Claro, y por más que explicaba, no entendían ese tema, pero bueno, ya. Para dar una acotación, aquí, por ejemplo, empezamos con 18 y terminamos con 25 metros de profundidad. Que es un montón, pues. Y los salmones, por ejemplo, comen hasta los 8 o 10 metros. O sea, más al fondo tampoco se van. Claro. Yo imagino por el tema de los parámetros que ellos requieren, porque debe haber momentos donde requieren agua más fría, se van para abajo. Y se van para abajo, sí. Claro. Entonces tienes todo ese espectro. Claro, es que en eso consiste el tema de las jaulas en mar abierto, pues, ¿no? Entonces, incluso ya voy contando los temas que tengo con los clientes que a veces me piden, que son proyectos, que me piden jaulas. Vas a contar tu triste historia. Sí, te van a desahogar acá. Te va a desahogar. Un poquito, sí. Clientes, no vean este episodio, por favor. No, peor les hago, en realidad. Los desanimo. Véanlo. Y bueno, pues, ¿no? Entonces la jaula 1.2 vieron que sí funcionaba, pues, ¿no? Ya, es una sola jaula. ¿Fue ya redonda o todavía? Ya era cuadrada, ¿no? Ya en ese momento ellos se cerraban cuadrada. Y luego hice la 1.3, que también era cuadrada, pero tenían los brackets hechos en plástico. Me conseguí una empresa que se atrevió a fabricarme los brackets
en plástico. Acá no fabrican brackets porque no hay la industria, pues, ¿no? Lo único que queda es importar, y importar requiere una logística más o menos interesante, pues, ¿no? Entonces, la empresa nos fabricó los brackets, bacán, genial, todo bien chévere. Volvimos a fabricar la jaula. Lo bacán del plástico, del HDP, es que es reutilizable el material. Entonces, reutilizamos los tubos, los flotadores, y fabricamos una jaula, pues, ¿no? A todo dar. Pues, ¿no? Por ahí debo tener unas fotos, en Instagram tengo una, y un video donde la estoy remolcando, y es una jaula que nunca tuvo problemas de, ¿cómo se llama? Estructurales, nada que ver. Lo único que yo hacía era el mantenimiento de las mallas, ¿no? Y fue a partir de eso que también, claro. Sí. Y un tema de esto es que muchas de las empresas no están comprometidas a la hora de hacer un proyecto, pues, ¿no? Entonces, me tenían abandonado. Como no tenía embarcación, me prestaban una embarcación, no me querían prestar un motorista. Yo mismo aprendí a manejar una embarcación. No me querían prestar el buzo. Aprendí. Yo no sé nadar. No sé nadar. Pero aprendí a bucear. Pero aprendí a bucear. Sí. No, pues me metí unas ahogadas, pero bravas. O sea, por ejemplo, hay una vaina que es que tú estás con la careta, pues, ¿no? Y a veces se te mete el agua, pues, ¿no? Entonces, claro, entonces lo que tú tienes que hacer es, ¿cómo se llama? Jalar el aire por la boca, ¿no? Y expulsar por la nariz para que el aire salga de la careta. Entonces lo que yo hice así fue hacerlo al revés. Respiré agua sí, puta, palazo. Pero así haciendo burradas, puta, aprendí a bucear, ¿no? Ahora último no he podido bucear porque me subió mucho de peso. Así es que mi traje no me entra. Tengo que bajar de peso ahora. Pero esas abandonadas que me metí a veces en la empresa respecto al proyecto, me sirvieron para aprender y para motivarme, pues, ¿no? Porque quedarte de brazos cruzados tampoco es, ¿no? Exacto. Y bueno, se lograron ciertos resultados importantes que son, uno, la cabrilla de por sí es una especie que no sirve para acuicultura. Lo que pasa es que es un serránido, y los serránidos tienen conductas individualistas, a diferencia de los peces que conforman cardúmenes. Los cardúmenes, la competencia hace que uno quiera comer más, y más alimento, más engorde, más crecimiento, pues, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que se deben tener en cuenta para elegir una especie de potencial acuícola, algo que siempre menciono cuando doy talleres, presentaciones, cositas así, pues, ¿no? Entonces, demostramos eso. Lo que demostramos principalmente, y que fue el origen de otros proyectos que han habido, es que sí podemos tener jaulas flotantes en el Perú. Lo único que hay que hacer es tener ciertos criterios para saber dónde instalar una jaula y las especies, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, de este proyecto se desarrolló el proyecto de Chita, que está a cargo el compañero Lucas, que también es de la facultad, que ha tenido muy buenos resultados, ¿no? De Chita. Entonces, sí, que te comenté que ha habido jaulas de Chita donde se han tenido buenas tasas de crecimiento. Es más, he buceado en esa jaula. Las chitas se comportan en cardumen, pero de manera hermosa. Son tan hermosos para el tema acuícola que hicimos el cambio de malla, de la malla pecera, la fondeamos, y las chitas se mantenían en bola, dando vueltas, esperando que pongamos la malla. La otra malla. Ningún pez se escapó. Bien. El comportamiento de cardumen nos valió para hacer el tema de la colocación de la malla pecera. Hermoso. Y en esa de chitas, las dimensiones, ¿cuáles son? Esa era la jaula más pequeña que se puede fabricar, de 10 metros de diámetro. Por 10. Por 15 metros de fondo de malla. Que es aceptable, pues, ¿no? Para un área de 20 metros de profundidad, porque tú puedes hacer cultivos, dependiendo de las características de la bahía, desde 15, 20, 25 metros de profundidad. Y también porque tiene que ver algo de la logística, pues, ¿no? Y la bahía Sechura tiene, bueno, parámetros interesantes que se prestan para esto, ¿no? ¿No tenían blooms ahí? Claro, pero generalmente se prestan para la orilla, pues, ¿no? En zonas de 4 o 5 metros, pues, ¿no? Que puede ser, claro, lo que más se experimenta en la bahía Sechura son los momentos de anoxias, hipoxias. Entonces, justamente en zonas fuera por ejemplo, fuera de cultivo, o sea, los cultivos de concha abanico suelen hacer entre 3, 4, 8 y máximo 12 metros de profundidad.
Sí. Ya más allá no se cultiva mucho, se utilizan lo que son sistemas suspendidos como las linternas, los captadores y esas cositas, ¿no? Y justamente esas áreas son más frías, no llegan al tener más profundidad tienes diferentes niveles de oxígeno, entonces donde los peces pueden subir, bajar. Pueden entonces, subir y bajar. Claro, entonces, Bien. ¿qué es la metodología de usar, pues, no, jaulas flotantes, pues, ¿no? Algo que hasta ahorita acá no entiende porque no les gusta leer. Entonces, claro, porque, por ejemplo, hubo un proyecto, no es por tirarle palo, porque incluso me cotizaron y me hicieron una copia trucha de mi jaula, ¿ya? Wow. En Tacna hicieron una jaula flotante para corvina. La corvina es una especie muy buena para cultivo, muy buena, tiene buen comportamiento, tiene comportamiento de cardumen también, pero esa jaula tuvo un problema, tuvo un mortandad, por justamente las afloraciones algales. La habían instalado pues ahí prácticamente en orilla, una malla no más de 3 metros, 5 metros o 3 metros de profundidad. Entonces, tú no le das chance al pez, pues no, prácticamente lo has encerrado para morirse. Entonces, parte del trabajo que nosotros hacemos como empresa de vender estos, o sea, no solo importamos equipos, sino pues desarrollamos estos proyectos en jaulas flotantes, balsas marinas, es que damos la asesoría técnica, pues, ¿no? O sea, tú nos compras, te damos la asesoría técnica, te acompañamos incluso hasta la instalación. Y ahí es algo que voy a comentar después porque viene... Porque es que justamente todo esto viene a raíz de esta problemática, porque justamente el desarrollar una metodología, el desarrollar una solución, es conocer los puntos críticos de un proceso y a partir de eso desarrollar soluciones, pues, ¿no? Conocer puntos críticos para desarrollar soluciones. Entonces, eso es importante. Entonces, yo a través del tiempo, con estas experiencias que tuve, incluso en Concha Abanico, he conocido los puntos críticos y he desarrollado soluciones. Entonces, ahora, el tema de jaulas flotantes en el Perú pues ya se ha quedado, pues no tanto en desarrollo, porque justamente está el tema de la especie. Porque para hacer acuicultura, tú necesitas desarrollar la semilla del pez. Sin semilla, o sea, me refiero a las larvas, a los reproductores. Si tú no tienes esa metodología ya estandarizada para obtener la semilla, tú no puedes hacer acuicultura. Entonces, lo que acá tienen el concepto es de capturar y querer engordar. Y especies que ni siquiera se prestan para la acuicultura. Hace poco justamente, disculpa, te iba a preguntar eso, si ya se había cerrado el ciclo con la chita o con bueno, la cabría me dijiste que no. No pero claro, la chita y el otro que era, ¿cuál era el de Tacna? Chita y lenguado. Ya, ¿eso ya se cerró o no se ha cerrado? Solamente está, como tú dices, engorde. No, sí, ya se desarrolló la metodología de reproducción, falta estandarizarlo a nivel, pues, industrial, no a nivel de agricultura como tal, ¿no? Okay. Ahora, el lenguado es una especie que no tiene buenas tasas de crecimiento, quizás se deba también a la metodología de cultivo, ¿no? Porque el lenguado que se cultiva acá es el Olivaceus, Aspersus, y el Olivaceus es el que se trabaja en el Asia, en Corea, Japón y con otra especie más. Pero esas especies están desarrolladas, pues, genéticamente, o sea, y me refiero genéticamente en el tema de selección, inducción y todas esas cosas, pues, ¿no? Donde tienen un lenguado que puede tener buenas tasas de crecimiento en menos de un año, o sea, llegar a la talla comercial, ¿no? Incluso hay tanta producción de lenguado en esos países que los precios suelen bajar, pues, ¿no? Y acá, por ejemplo, el lenguado es caro. Barato que encuentres 30 soles el kilo es muy barato, y lo normal es 120 soles. Entonces, yo digo, pues yo lenguado nunca en mi vida había probado, pues, ¿no? Porque por mi color es imposible, pues, ¿no? ¿Ya? Pero en serio que comido lenguado por 10 soles, alucina, qué rico. Buenazo. Sí, rico. Pero bueno, entonces justamente iba el tema de la semilla, pues, ¿no? Porque incluso me llegó un cliente y me dijo, que son financiados por proyectos, queremos hacer una jaula, pero queremos cultivar trambollo. Le digo, ¿por qué han determinado que es trambollo? Le digo, no, que es una especie que tiene demanda comercial. Ya, bacán, pues. La ballena también tiene demanda comercial, pero no te vas a crear ballenas, ¿no? Claro, no te vas a crear ballenas, pero no. Entonces, yo le digo, aparte, tiene características que no le permiten ser una especie con potencial acuícola. Primeramente, es una especie individualista.
2, no forma cardumen. Ya de por sí ya no es una especie que no forma parte. 2, no han estandarizado metodología de la reproducción, si es que por las puras. Y por último, ¿dónde lo quieres instalar? Allá, acá un área, ¿qué profundidad tiene? 3 metros. No te voy a fabricar una jaula para 3 metros. Parte de las jaulas que yo fabrico tienen 10 metros de diámetro porque fabrico en jaulas circulares. 2, el paño tenemos que instalarlo en una zona de entre, ya, digamos, 10 metros, ya, pero prefiero 15 a 20 a más metros para que el pez tenga, pues, chance. Entonces, yo te recomiendo que evalúen ese tema y la chita es el único que ahorita está, pues, no tiene, ya se está desarrollando. El tema es que la semilla la podrían conseguir quizás por convenio mediante IMARPE, pues, ¿no? Que ellos producen su semilla por parte de sus labores, pues, ¿no? Esos proyectos, ¿no? Pero que es un poquito complicado. Entonces, en conclusión, acá en el Perú todavía no están para jaulas flotantes en peces marinos. La empresa que sí se está fajando con esto es Sicor, más que nada con el cultivo de peces. Están haciéndolo en sistemas cerrados, sistemas abiertos. O sea, es una empresa que está interesada en hacer eso y se está capacitando, tiene buenos, ¿cómo se llama? Buenos ingenieros. Uno que es justo te comenté el compañero Lucas, que es el bravo ahí, el que sí tiene pues la visión, pues, ¿no? Es el que sí tiene pues ese pensamiento distinto que logramos desarrollar cuando nos rodeamos de diferentes profesionales. Tú, por ejemplo, tú estás en Canadá y te rodeas de diferentes profesionales y has aprendido diferentes conceptos, experiencias. Entonces, este pata, de la mano de esta empresa Sicor, sí está desarrollando algo con chita y otras especies más. Tienen buen rumbo, pero de por sí ahorita no hay en realidad en el Perú. Está en camino a través de esta empresa, ¿no? Entonces, se necesita más inversión también, pues, ¿no? Y sobre todo inversión, claro. Es que es colosal montar un proyecto así. O sea, necesitas para poner el hatchery, el nursery, después ya la cosecha, el concorde, es colosal. Yo lo veo acá y digo, es que la inversión es demasiada. O sea, en Perú, ¿quién lo podría hacer? Acuña, pues, si se deja de estar poniendo universidades y pone su plata en estos proyectos, él, por ejemplo, podría montar tranquilamente, ¿eh? Porque hay plata. Hay empresas, claro, hay empresas que están interesadas, pero justamente, como te comenté, llegan y me piden que les cotice proyectos así, y yo les digo, y parte de desanimarlos también, o sea, aparte que los desanimo, que la especie no es viable, donde quieres instalar no es viable, tienes que tener la logística. Si no tienes una empresa que se dedique a acuicultura, o en este caso, pues no es una zona acuícola, que es Sechura, no tienes embarcaciones, no tienes personal que haga cabotaje, entonces no te dediques a hacer esto. Incluso a universidades, nosotros nuestro primer proyecto que hicimos en tema de jaula flotante ya a nivel empresa fue con la Universidad Agraria. Fue bueno el proyecto, estuvo bonito, estuvo bacán, pero ellos no tenían la logística para hacerle el seguimiento. La jaula requiere mantenimiento, la jaula requiere supervisión del sistema de fondeo, claro, es un montón de cosas. Es una chambaza. Claro, es más, ni siquiera requiere señalización marítima, que es algo básico que necesitas. Y tanto fue así que esta jaula, la que fabricamos, la chocó un yate. Es que no se ve, pues. Claro, entonces, por más que uno les explica, por más que uno les dice, pasa eso. Entonces, yo trato de, como te digo, desilusionar a las empresas, o sea, decirles, ¿sabes qué? No. De ser realista, ¿no? Claro, ser realista, porque, no, yo les puedo vender, bacán. Pero claro. Después dicen, no, esa hueva, así discúlpame la palabra, pero no sirve. O sea, me dicen así. Pero o sea, si está mal planteada, obviamente no te va a servir, o sea, ¿no? Claro, o sea, por más que yo te diga, hazlo así, necesitas esto y esto, y no te da la gana, mal, pues, ¿no? Ahora, ahora incluso, Claudio, imagínate que ya tengas todo eso, meterle en la cabeza al empresario de que, papi, esto no te va a dar resultados en un año. O sea, no esperes ganarse en un año. Eso también les parte la cabeza, porque ellos quieren poner todo y quieren estar ganando ya. Y quieren resultados inmediatos. La acuicultura no es de resultados inmediatos, papá.
Hay que Claro. darle un tiempo. Esto tú vas a ver, de 3, 4 años recién vas a empezar a recuperar y de ahí recién ganar. Pero el Claro. empresario decirle eso, dice, no, acá, gracias, voy a seguir con lo que estoy haciendo. Ajá. Eso es cierto. Y pucha, estos... ya me atoré. Uy, se atoró, se atoró. Sí, pero sí, No era- es cierto, y creo que en toda actividad productiva, ¿no? En la agricultura es lo mismo, o sea, todo, no se esperan las Yo ganancias iba ya. a decir, en zootecnia es exactamente lo mismo. El inversionista solo está esperando que ahora le vas a devolver su dinero y va a empezar a ganar. Pero él no está Pero dándose es que cuenta de todo el ciclo productivo que Claro. tú necesitas hacer. y Tú puedes desarrollar, hacerle ¿no? ganar el dinero rápido, pero quieres ganar más rápido, entonces invierte más. Invierte. Invierte Ujú. mucho más. Ahora una cosa, y también invertir en lo que es investigación, porque justo hemos tenido una entrevista anterior y como decía nuestra entrevistada Anita, era la investigación te ayuda a buscar esas soluciones a problemáticas que tú ves en campo. Y creo que por mucho tiempo nos han hecho ver divorciado la parte empresarial con la investigación y no necesariamente deberían estar divorciados, deberían estar juntos, porque la Ujú. investigación te va a ayudar Investigación. mucho a solucionar estos Claro. problemas y Justamente Y hacer es lo que más hacer más hacen, money. eficaz. claro, Ajá, justamente es lo que hacen los fondos de financiamiento, pues, ¿no? exacto. Financian proyectos a través de la mano de empresas, ¿ya? Para poder desarrollar estas nuevas metodologías, pues a partir justamente de estos puntos críticos, pues, ¿no? Exacto. Pero en un nivel de producción no solo ves investigación en especies, también en materiales, Exacto. Materiales, trabajo, metodología. Ujú. claro, Sí, claro, Protocolos, de todo, claro, de de todo, todo. de claro, todo. Sí, claro. de Hey, Y todo. lo bacán es que, por ejemplo, Penipa tiene un detalle, es que te financia tanto proyectos de investigación como proyectos ¿cómo se llama? De capacitación de personal, incluso de donde aplicas ya metodologías existentes y lo estandarizas en tu empresa. Entonces, justo lo que yo hablo bastante y digo, brother, pero si tú quieres hacer algo que en realidad que ya existe en otros países, dedícate a buscar la información, aplicarla y estandarizarla. Porque, por ejemplo, lo cual no hace por ejemplo, IMARPE ahorita no le ha puesto la visión al fortuno, que es una especie que hay acá en el Perú, la Seriola landi, es traer esa metodología, bueno, la descargas, la metodología de internet, y lo único que tienes que hacer es estandarizarla. Y una vez que la estandarizas, la divulgas, que eso lo hacen a través, si no me equivoco, de Fondepes. Porque Fondepes sigue, Fondepes. claro, Fondepes sigue pensando hace 50 años, o sea, sigue pensando que la concha abanico, la concha abanico es una especie que, por su suerte, por sus características, es un molusco bivalvo homosexual, iba a decir, hermafrodita simultáneo. Ah, ya. Me van a vetar los Sí, celíacos, sí. pucha madre. Cuidado, cuidado. Es hermafrodita simultáneo, entonces la semilla de esa especie la consigues tanto en hatchery, por recolección y por sistemas de suspendido, donde se fija la larva, ¿no? Entonces, es una especie que, como sea, existe y como sea, va a crecer en el Perú. Por ejemplo, en Chile se estandarizó metodología de cultivo que venía de Japón, el cultivo con chabanico, lo estandarizaron en Chile, pero Chile tiene aguas muy frías y pocas floraciones algales, a diferencia de las bahías que hay en Perú. La llevaron a Pisco y a Chile le podía tomar pues año y medio engordar una concha abanico en 65 o 70 milímetros, y en Pisco en 3 meses ya tenías una mega concha con las gónadas reventando Reventando. Sí, así gordas las conchas. Entre 3 y 6 meses ya tenías una concha, pero así alucinante, pues, ¿no? Entonces es la suerte que el Perú, pues sí se prestaba para eso, pues, ¿no? Pero lo mismo no sucede con los peces, ¿no? Los peces ya son más complejos. Muchas de las especies, pues, un verano están aquí y el otro verano están por otro lado. O sea, tienen esas características que lo hacen migrar de punto a punto, y especialmente justamente lo que decía el Fortuno, ¿no? Que es una especie que tiene más potencial en un sistema cerrado tipo hatchery, lo cual está haciendo Chile ahora, que en mar abierto. Entonces ellos han dicho, no, en jaula flotante no pasa nada, vamos a hacerlo en hatchery. Lo mismo con la corvina. La corvina se presta para hatchery y para mar abierto, porque la corvina tiene esa capacidad de soportar momentos de hipoxia, ¿no? Entonces,
se hace, tú sabes que en un sistema abierto, en jaula, ahorras pues dinero, pues, ¿no? El sistema de bombeo, cosas así, Exacto. ¿no? Sí. Entonces, cada especie tiene una característica, cada especie tiene una cualidad, cada especie tiene una metodología de cultivo, pues, ¿no? Y Ujú. cada empresa que se decida a desarrollar eso va a tener que estandarizar su método de trabajo, pues, ¿no? Según a las temperaturas ambientales que tiene la zona, incluso hasta el tipo de personal, o sea, Ujú. cada empresa, por Sí. ejemplo, una empresa que fabrica té, no es la misma metodología que utiliza otra empresa que fabrica té. Tienen pequeños cambios que los va a hacer diferentes, ¿no? Y es así, en peces la diferencia es mucho mayor. Es igual, sí. Sí, eso es lo que Claro. tienen que entender. Que no es solamente crear una jaula y poner tus peces y ahí engordar. Y está. Dale purina y ya está. Ahí van a Ajá. engordar, ya está. Y no se No, dan cuenta que la gente hace lo mismo cuando quiere criar peces. Pone su pecera, pone guppies, pone se goldfish con pone de todo. pirañas. Mete todo Todo, junto, le ¿no? metes. Sí, Mete todo y junto. les Todos son tira un peces. kilo de Claro. alimento. Y, Ajá, ya claro, está, Y coma. sobrevivan. sobrevivan, sí. Sobrevivan. Y lo No peor me de todo es que importa son... si no se llevan bien, no me importa si Así no Ajá, está es, dentro de su sí. comportamiento, no. No, si uno es así de es. Yeah. PHH, el otro es de... No, Sí, Si uno a es la mierda, todo. neotropical y el otro es Ajá, sí, asiático, no, no me no, importa, no me todo. importa. Todos claro. ahí. Entonces, Total son claro, peces. y justamente eso pequeño se replica en algo grande En y algo esa grande. Ujú, no es. sí. Es más, por ejemplo, el cultivo, y justamente está bien, el cultivo con chabanico, ya está dicho todo, pero tiene puntos críticos también, pues, ¿no? Metodologías para la siembra, para la cosecha, que muchos no lo aplican, pues, ¿no? Todavía está en el método todavía artesanal, pues, ¿no? Entonces, Wow. Sí. yo cuando justamente después que termino este trabajo con empresa Acuapisco, me vengo a Lima y no estuve ni un mes y me llamaron para trabajar en una empresa de concha de abanico, pues, ¿no? Entonces, yo quería descansar al menos un mes, pero ya me mandaron de nuevo, pues, ¿no? Vamos para allá. Y me encargué de un convenio de cultivo de concha de abanico, pues, ¿no? Y ahí era un tema de que se veían varias cosas, pues, ¿no? Desde la siembra del producto, incluso en la metodología de cultivo era por sistema cultivo de fondo. Pues en concha de abanico existen dos métodos, suspendido y de fondo. El suspendido se utilizan una especie de cunas que se llaman linternas, que se Claro. cuelgan a través pues, de todo el mar, o sea, de un tramo se instalan una especie de una línea de cabos con flotadores que son boyas y se cuelgan los sistemas, ¿no? Y en los sistemas, en cada piso se cuelga la concha de abanico y van creciendo, pues, ¿no? A través del tiempo se hacen desdobles porque la concha va creciendo, va requiriendo espacio, cosas así, ¿no? Y en el sistema de fondo ya la metodología es distinta. Las concesiones están divididas por hectáreas, pues, ¿no? Te dan, por ejemplo, 10, 20 hectáreas y al costado tienes tu vecino, otro vecino atrás, así por todos lados tienes vecinos. Entonces lo único que haces es siembras tu concha y esperas que engorde, que crezca y que la coseches. Se ve Todavía, sencillo. Claudio, ¿todavía se sigue haciendo ese sistema de fondo? Sí, pero Wow. pero es un método válido y muy bueno también, y más si lo combinas con sistema de suspendido también, porque tiene su Combinado. ciencia cultivar en fondo también. Pero Por en el de fondo ejemplo, está más abierto a las estrellas de mar, ¿no? sí, pero lo que pasa es que en Sechura no encuentras mucho esos depredadores. Encuentras, por Ah, ejemplo, man. pulpo, caracoles, cangrejos. Entonces, justamente ahí viene el trabajo y la metodología que se aplica en acuicultura para cultivo de fondo, que es, primero para sembrar, primero tienes que determinar el área donde vas a sembrar, ¿no? Es un área de, digamos, desde 3 a 12 metros y tiene sus periodos de siembra. Por ejemplo, en verano no vas a sembrar en orilla porque el calor te va a matar el cultivo. Las afloraciones algales te lo va a desaparecer. Entonces, otro concepto que tienes es que tienes que poner pues, una especie de corral. Se le conoce al cultivo de fondo como a Sí, las áreas como como corrales, corral. porque instalas mallas, así como corral de pollo, les ponen mallas de malla anchovetera para, pues, ¿no? Hacer los límites de tu corral y la concha no se vaya, pues, ¿no? Porque, no, se va.
Sí, se va, se va. Sí. ¿Han visto Bob Esponja? ¿Has Me visto imagino. Bob Esponja? Claro, Sí, Claro, cuando pasa. la conchita. Ajá. Y cuando son Ya, chiquitas, eso hace. se levantan, así Sí. comienzan a volar prácticamente. Entonces, Ajá. tienes que poner una pared alta si tu zona es muy correntosa. Entonces, tienes que tener esos conceptos, pues, ¿no? Vienen los desdobles, ¿no? Porque la concha, si bien va nadando, se va a juntar y donde se junta ya no crece, no tiene espacio. Entonces, tienes que cosechar, o bueno, sacarla, moverla a áreas donde esté más libre, pues, ¿no? Hacer el deshierbado, hierbado le llaman a la caulerpa, al alga que crece, ¿no? La sacan del fondo para darles más espacio. Los predadores, los predadores como los caracoles, los cangrejos, pues se retiran y tienen un aprovechamiento comercial, porque un ceviche de caracoles, cangrejitos, Sí. entonces lo venden, es como un recurseo para las áreas, pero no durante el año que está engordando la concha, ¿no? Es más, en el área se coloca un guardián, pues, ¿no? Se fondea una embarcación equipada como guardianía, como casa. Tú debes conocer los pontones, una especie de pontones, balsas pontones, donde se Ya, coloca, sí, pues, sí, un sí. guardián. Un Y él es el que, guardián. pues, cuida que no se metan, pues, los delincuentes a robar, porque roban el producto, Sí, incluso. Se meten a sí, robar las embarcaciones, cosas así, incluso. Claro. Entonces, sí. bueno, hay que cuidar los paños. Tú sabes que el fouling ahí en el norte es fuerte, o sea, el calor, la temperatura, se desarrollan pues algas, ¿cómo se llama esto? Pico el oro, picacho que le conocen allá, que Sí. hace que la malla pese y se caiga y Y tu producto se se pasa al caiga, se vecino. funde. Entonces hay Ujú. que reflotar las mallas, hay que cambiar de mallas, hay que coser las mallas. Me tocó una ocasión que justamente supervisando este área me dice, ¿cómo se llama? Ya, la empresa asociada manda su buzo, pues, que iba a supervisar la malla. Me dice, sale el buzo y me dice, no, todas las mallas están enteritas, están paraditas. Ya, seguro. Agarré, saqué mi traje, me lo puse, ya con el regulador, pum, me metí a bucear. Marqué, acá está roto, acá no hay paño, bla, bla. No dice que está entero, ya hablé, mandé mi reporte, bla, y al día siguiente tuvieron que poner un paño, pues, completo, todo el área. Y así es, Todo pues, el ¿no? área. Claro, o sea, como Wow. digo, o sea, muchas veces requiere tener pues no ciertas habilidades para evitar pues no hacer, o sea, para hacer un buen trabajo y evitar pues que te saquen la vuelta de cierta forma, pues, ¿no? Ujú. Sí, Otra de las sí, cosas todo que lo razón. también hice y apliqué y corregí es la metodología de muestreo. ¿Qué es lo que sucede? Que Sanipes hace una evaluación de stock para la mayoría de áreas, donde determina, Ujú, oye, ¿sabes? O sea, tú declaras que siembras, digamos, 1000 mallas, ¿ya? ujú. Pero hay vivos que traen concha de áreas no permitidas y meten 1000 mallas más, entonces ya están haciendo algo fuera de la ley, pues, ¿no? Porque todo tiene un registro, todo tiene un Ya, DER y todas esas claro. cosas, pues, ¿no? Entonces, Ujú. Sanipesa hace una Sí, evaluación de sí. stock para evitar ese tipo de cosas, pero su metodología están hasta las patas que ellos determinan, tiran un cuadrante y dicen, en esta coordenada hay un cuadrante y acá hay tantas conchas. Vienen al otro mes y quieren que en el mismo cuadrante estén las mismas conchas. Las mismas conchas. O sea, que las conchas juegan encantado. No, No, pues. O sea, las conchas también se mueren también. así se muere también, ¿Qué claro. protocolo es ese, por Dios? Claro, yo le digo, oye, ustedes son de Villarreal. Pues, joder, pero no, yo siempre me vacilo así. Ustedes son de Villarreal, ¿no? Bola, le digo. Y hace un tiempo, y yo hice esa evaluación, hice una evaluación de stock. Voy a traer un cargador, ¿ya? Se me va a acabar la batería. Vale, vale. Todo su cuartel ya. Oh. Y ya, pues, ¿no? Entonces la metodología que estos programas aplicaba incorrecta. Pues, entonces, utilizamos un poco de estadística básica, algo que tuve que aprender también a la fuerza y que ya me olvidé ahorita. Estadística básica, modas, cosas así, pues, ¿no? Ajá. Y lo que hice primero para hacer un buen muestreo es conocer tu área de cultivo. Para eso lo tienes que bucear. Porque el área de cultivo, o sea, si bien el fondo de sechura mayormente es arena, tiene zonas donde crecen
algas en cantidad, tiene pequeñas peñas, que son porciones de rocas, y sobre todo hay un punto donde, debido a las corrientes, la concha se junta, pues, ¿no? Entonces, yo para esto tenía que conocer el área donde, cómo era mi área, ¿no? Cómo estaba, dónde estaba ¿cómo se llama? La zona donde está la hierba, que justo le comentaba que son las algas, dónde estaban las peñas, dónde se juntaba la concha. Entonces, yo ya sabía que el muestreo, y había zonas donde no iba a pegar concha porque es zona de piedras. O sea, había un cúmulo de piedras y las conchas no les gustan las piedras, les gusta estar en arena. Entonces, claro, entonces yo ya marcaba, en este punto no voy a hacer muestreo porque no voy a encontrar nada. Era como mapear tu área, o sea, correcto. ¿Qué áreas son representativas? Un croquis, claro, ajá. Entonces, hay zonas donde voy a muestrear por las puras, ¿no? Por las puras, no hay nada. Ajá, claro, no hay nada. Entonces lo que yo hacía era hacer muestreo en relación a las características de mi área y luego mediante un análisis lograba pues poder determinar y me hacía un cuadro, un Excel donde uno colocaba la información del muestreo, la talla, ¿qué más? La talla no. La talla del producto, porque lo que me interesa en la concha es la talla nada más, ¿no? Y y a través de la talla podíamos determinar el crecimiento, la mortandad la colocábamos como un parámetro influyente y según el tamaño podríamos determinar el código del producto. El producto es ¿cómo se llama? El callo y la gónada, pues, ¿no? El producto final, ¿no? Entonces, el tamaño del producto se categoriza, pues, por códigos, ¿no? 30 a 40, ¿qué quiere decir? Que en una libra va a haber 30 a 40 piezas de concha de abanico, de tallo coral. Entonces, por ejemplo, una concha de 65, 75 te podía botar un calibre de 30 a 40, ¿no? Una de 75, 85 te podía botar un calibre de 20, 30. Entonces, ya en relación al tamaño de eso, ya a las finales, cuando terminé, entregamos la cosecha, y determiné el producto total de cosecha. Logré determinar. Lo que me salió en la computadora coincidió en la realidad. El calibre que se obtuvo, las toneladas de producto con el calibre de lo que calculé, se dio en la realidad. Todo por aplicar una metodología correcta de muestreo, teniendo en sentido que las especies son animales que se mueren, entonces puede obtener un resultado coherente y bueno, pues se relaciona, o sea, prácticamente era lo que hice. Predecir lo que iba a suceder, ¿no? Una proyección, es una proyección. Claro, exacto. Ya los más entendidos conocen ese tema, pues, ¿no? Entonces... Lo estimado, ¿no? Claro, pude estimar lo que podía suceder, pues, ¿no? Lo que ya tenía proyectado. Entonces, ahí lo tengo guardado, tengo que volver a leer para volver a Tienes que sacar eso, claro. Bravazo, sí. Claro. Porque hace poco me llamaron, un muchacho, no sé quién le dio mi número, me dijo, oye, mira, que quería que yo haga el trabajo, pero le digo, yo no estoy en Sechura, no, y si yo hago el trabajo te voy a cobrar caro porque tengo que ir. Porque me costó. Y porque me costó. Pues. Es como la historia del el que puso la tuerca, 10 años, ¿sabes? Algo así. ¿Ya? Pero sobre todo es que la logística que yo tengo que conseguir una embarcación, una tripulación, un motorista, quizás un buzo, yo tengo que bucear, cosas así, pues, ¿no? Entonces, pero sobre todo, el pata me dice, mira, que Sanipé, que me está pidiendo un muestreo. Me dice, yo hice un muestreo al mes con las coordenadas y el dato que yo tenía no coincide con el dato actual. Claro, pues, brother, porque las conchas no te van a estar esperando en el mismo cuadrante, ¿no? Como dije, no van a estar encantados, ¿no? Encantado. Entonces, claro, pues. Entonces, entiendes. Y viene el próximo muestreo, chicas, ¿no? Claro. Quédense, juntas, ¿no? Júntase, claro. Entonces, y al brother me dice, tienes razón. Claro, pues le digo. Entonces, eso es un poco más de sentido común, pues no estás trabajando con animales, le digo. Verdad, se mueren, ¿no? Claro, se mueren y se mueven. Entonces, y se mueven. Claro, entonces, ya, pues le di ciertos datos, cierta información y que lo primero que tenía que hacer es conocer el área, de por sí. Jodido los que tienen como más de 20 áreas, ahí sí, jodido. Wow. Pero ahí se trabajan en convenios, ¿no? Pero en realidad se hace de esa manera, pues, ¿no? Para hacer un buen muestreo.
Ahora se está incorporando, bueno, hay pininos de incorporar robótica, que son pues, como las áreas, como te digo, no pasan más de 10, 12 metros, robots que pasan así, grabando todo el área. Y se puede estimar el conteo. Hay programas, software para hacer conteo, pues, ¿no? Entonces, ya se puede ir innovando en ese tema, pues, ¿no? Más que nada para poder estimar tu producción final, pues, ¿no? Que eso importa, pues, ¿no? Como digo, va de la mano del tema de, incluso la metodología de trabajo, que es los desdobles, el cuidar los paños, los de hierro, los depredadores, te va a dar buenos resultados, donde puedas mantener incluso buenas tasas de sobrevivencia en tu producción, pues, ¿no? Y a futuro, pues, tengas una buena cosecha, una buena cantidad de lotes, puedas completar los contenedores que vas a enviar a Europa, a Bélgica, ¿no? Y sobre todo es que en Sechura también se cuida bastante la sanidad acuícola, que es importante, porque ya han tenido experiencia que enviaron una concha que fue traída de una área desconocida y estaba contaminada de algo, que llegó un francés y ¡ay, uy, 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 mi estómago! Y cerraron las áreas. Y lo peor es que te cierran las áreas de producción. Entonces, imagínate, pues. Entonces, o sea, son varias cosas que tienen que ver con el tema de hacer una producción en mar abierto, no solo, pues, como decía, con concha de abanico, pues, ¿no? Que es lo que más se produce, sino que también con peces, pues, ¿no? Cuando lleguemos al nivel de cultivar peces, pues, hay que tener en consideración eso. Pero lo bacán, que Sechura es una zona acuícola que, por ser acuícola, se cuida bastante el medio ambiente, pues, ¿no? Todavía falta domesticar a las personas un poquito, porque hay gente que todavía, la gente lleva su comida en el mar, en su tupper de Tecnopor, y me ha pasado que yo estoy así en la embarcación, terminan de comer y ¡plá! Hijos de su puta. ¡Oye! ¡Uy, concha! Digo, huevón, ¿qué haces? No, pero yo terminé de comer, me dice, oye, ¿tú eres loco? Ay, chucha, Bien. ¿Tú eres loco, le digo? ¿Acaso en tu casa hacen lo mismo? No, pero en mi casa, tu casa también se pero esta es la casa de estos peces, claro. maldita sea. Y yo les digo, después están como sonsos marchando, petróleo, no, pescar, sí. Huevón, puta, ustedes hacen lo mismo, están contaminando, no sean huevones, le digo. O sea, sean más conscientes. Hipocresía en la máxima expresión. Claro, y el grupo de trabajo que fui teniendo ya fueron más conscientes. Y yo he conocido, más de jóvenes, gente que ya maneja su grupo de embarcaciones, su equipo de trabajo, que les ha enseñado a su gente, pobladores de la zona, llevan un saco donde guardan toda la basura y en tierra recién la botan. Hay gente que ha aprendido, y jóvenes, ¿sabes? O sea, jóvenes sechuranos que tú dices, pucha, qué bueno, o sea, que me asombra, ¿no? Porque todavía hay gente que no les entra por un lado y les sale falta mucha educación ambiental aún. Sí. Más que nada, eso es tema de educación, pues. Sí, Claudio, nos has dado una cátedra de casi una hora. Una cátedra. Ha sido un curso intensivo de acuicultura. Y falta todavía. Sí, lo sabemos. Sí, pero ha sido muy chévere, muy bacano. Tenemos para rato. Yo creo que te vamos a volver a invitar. Sí, tenemos que hacer un especial de acuicultura en el Perú. Yo me he sentido que he regresado a clases. Me he sentido de verdad que he estado sentado escuchando a mi profe. Hemos tenido profesores que han sido inspiración, ojo. Sí. Siempre es bueno tener ese tipo de profesores. Claro. Y había profesores que van a buscarlo por mulas. Hablando de profesores, hablando de profes y de la época de universidad, acá ya vamos a pasar a la sección vamos a ir para a conocer el Claudio detrás del académico, del ¿no? Del profesional. Vamos a la persona, al Claudio, ¿no? El Claudio. El Claudio común y corriente. Le ponemos la musiquita, su musiquita, por favor. Por acá ya entramos. What's your name? Who's your daddy? Is he rich like me? Has he take us anytime to show? Eso. Claudio, si no hubieras sido ingeniero acuicultor, ¿qué hubieses optado a ser? Ingeniero pesquero. ¿En serio? Pero tiene que ser no había otra. No, lo que pasa es que yo antes de entrar a la Villarreal, postulé a la Callao. Pues no, me metí a la CEPRE Callao.
Y Ah, ya, ya, pero ya. yo iba a hacer Sí, hora, sí. pues no como siempre, no, mentira. Y me quedé por un punto en pesquería. Pero Ujú. leí el prospecto de Villarreal de Acuicultura. Y, ¡ala! Esto es lo que siempre me ha gustado. Pues, ¿no? Ahí, me mintieron ahí, ¿ya? Me mintieron con la facultad. Y postulé, pues, ¿no? Pero quizás, bueno, siempre me ha gustado cocinar también. Ah, Es Un más, chef, tal vez un chef. sí, tal vez sí, un chef. Tal vez un chef. sí, Interesante. me joden un Don Pedrito y toda esa vaina, pero bueno, cocino bien de por sí, pues, ¿no? O sea, me hago mi buen ceviche, que he aprendido a hacer ceviche norteño, que Ya, es una acuicultor que no magia. sepa hacer ceviche, no sea. No, sí. No Hay sea. acuicultores que no comen pescado, Lucina. Sí, No, Sí, es yo como digo, un uy, ¿qué te sotenista pasa? vegano. Es como un Sí, sotenista sí. vegano. como un sotenista vegano. Sí, claro. Que sí hay. zootecnista Que vegano, sí qué hay. buena. Sí hay, Sí sí A la hay. hay. mierda. Sí hay, Sí, sí ¿Qué? hay. sí. Yo puedo acreditar que sí hay. A la mierda. No, no, Mira, no, no, Nuestro la mundo porque está yendo a la deriva, sí. sí, bueno, van contra la naturaleza también, pues, ¿no? O sea, nuestro cuerpo pide proteínas animales, aminoácidos animales y ya, pues, Sí, pues ya. Ahí se pone un conversatorio, ¿eh? Sí, ese es sí, Sí, para sí, sí, otro sí. conversatorio. sí. Claudio, ¿qué tipo de género de música escuchas? De todo menos música con letras horribles, Con letras horribles. sí, y música mal cantada. Es más, puedo haber música mal cantada, pero que tenga ritmo me gusta, porque escucho cumbia, reggae, punk, hardcore, ¿No tienes una balada. favorita? No, me gusta que No. sea No. buena y tengo un fetiche con la música. No sé si fetiche, pero es que yo reconozco un sonido de una música, de una canción, y yo digo, esta canción yo la he escuchado antes. Y la Ujú. busco y la rebusco y la rebusco, y encuentro las raíces de la canción, incluso del reading, la encuentro. Ah, Y ya, termina ya. siendo de otro género. Por ejemplo, De las otro canciones de género. Luis Miguel, esa de Si tú supiste amar, esa Ajá. canción es de origen francés. ¡Hala, sí! No, de Busca verdad. Les Sorts y salen mis tías cantando en francés. No. En Oh, serio, en ya, serio. O ahí sea, quedó como te digo, o tarea sea, para el tengo eso, público. digo, escuché Busque. y yo lo encuentro. ¡Qué loco! Busque. Luis Miguel, farsante le ponen ahí. Farsante, ¿no? Sí, Paga prácticamente. copyright. Es que muchas canciones Copyright. actuales son antiguas, en realidad, que las Sí. llevan a cover y la gente. Ujú. Mi bebito Fiu, por ejemplo, ya, esa es una muestra, pues, ¿no? Claro, Ya, ajá, eso el que no ha mismo. Ajá. escuchado la canción de Eminem con Tío Stan, entonces Pero ni siquiera es de no, Eminem con no dice, él. este Va ¿cómo más se atrás llama? todavía. Es como un Farro, su remake, canción ¿no? la ha hecho, pues, ¿no? Entonces no es Ujú. así, pues. Ujú. Sí. Y Claudia, en tu Bien. época Nos universitaria, falla Movistar, creo. Uy, ¿qué pasó? está, Así, se está, ha quedado sí, colgado, se ha quedado se ha quedado colgado. colgado. Movistar Movistar, no este está es un haciendo. reclamo. Y ahora sí. Ya Sí, sí, volvió, sí, volvió. Movistar es. Te habíamos perdido, Claudio. ¿Nos escuchas? ¿Nos ¿Será la escuchas, señal de Claudio? Movistar, creo? Sí, ¿no? Hola. ¿Ya nos Sí, pero escuchas? entrecortado, a ver. Oh, Ya, mejor, hola, mejor. hola. ¿Mejor? Ahora. Nosotros sí te escuchamos, Sí, creo. nosotros sí te ¿No? escuchamos. Uy, Mira te que hacemos fuiste. reclamo a Movistar. No, Movistar, Perdimos a Claudio. pero no dejó mucho. Oh, No, un minuto de silencio perdimos a por la Claudio. señal, por la señal de ¿En serio Claudio. lo perdimos? ¡No! Sí, lo ¡No! perdimos. No, lo perdimos. Esto queda para los bloopers detrás de cámara. De los grupos, ajá. Acá nos dejaron solo hablando los dos. ¿De qué hablamos, Pili? Sí, O, ya o no estamos muy vamos a listos ya edición. Nos nosotros. vamos a edición. Chao, chicos. Nos vemos. Cortamos acá. No. No, es el Movistar, como siempre, porquería. Ay, querías. De nuevo Movistar no lo hizo. Yeah. ¿Volviste? Pieri, Sí. ¿sí? Es que creo que se fue de nuevo. Ah, se volvió a ir, creo, ¿no? No, yo estoy acá. Ah, Sino sí que está, Movistar ya. Ahí es una está. cochinada, creo. Ah, Ya, ya, Pieri, ya. dale. 3, 2, 1, Sí, volvimos. Ya. ya. Ya.
Claudio, recordando un poco la parte de la universidad, ¿en qué lugar te sentabas en la clase de la universidad? ¿Adelantito, al medio, al fondo? Todo dependía, creo que, de la clase. Ya, Ok, ya. ya. Todo de la ¿Cuándo clase, adelante? porque ¿Cuando te gustaba esa clase? cuando me gustaba la clase, me emocionaba. Ya imagínate, pues las clases más de carrera, Ujú. como de biología, ¿cómo se llama? Psicología con Psicología mi con profe el Dani, tío, Dani Psicología. DeVito, ya estaba. el Ay, pingüino es que de... somos de. Sí, 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 Que son ya, otra ya. ¿El tío de generación. Ya psicología? Somos- estás viejo, ya, Yona. Fico, No, pues Fico me enseñó profe, ¿cómo se el llama? tío, su Claro, el mismo madre. profe. Viejito, viejito, no me acuerdo su nombre. Sí, Pero sacaba su sí, el papiro, mismo profe. Los Ah, mismos ya, profes ya, nos han ya. enseñado. Ya, 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 Ah, Sí, ya, el ya, sí. mismo. ya, Todos los ya. profes nos... No se llevan tanto, entonces, no se Claro, llevan claro. tanto. Ah, Somos ya. por No, ahí, creo. Yo soy no, con código él me sentaba 2006. adelante. Ya, yo soy Y, 2008 y me Ya demoré un ves, poquito. 2008, ¿qué te dije? ¿Ves? Sí, y ¿en 2008. qué Sí, clases te sentabas atrás? O sea, que te llegaba hartamente. eh, mate, mate, ¿qué más? Ya, ¿Qué más? ¿qué más hemos llevado? Llevado Se había física. olvidado estadística, Hemos llevado física, estadística. física, claro. Física yo, Esos física yo cursos. también estaba atrás, oye, qué Es que aburrido, Sí, qué es aburrido. duro, Pere. Sí. Yo claro, me pero quedo mira, traumado con geometría del espacio. Con eso me quedo bien. traumado. Ah, Pero mm. mira, en realidad ya los últimos años yo me sentaba adelante porque dije, no, está huevón, o sea, no Hay voy a que hacer la salvar el larga con la ciclo, universidad. hay que Sí, salvar el más o semestre. menos. Sí, no, pero yo sabes qué, siempre he sido de preguntar. Yo he sido más de, cuando algo no entendía, preguntaba y la gente se molestaba, no, que puta, que la hace Ya larga la cállate, ya clase. Brother, cállate. tengo que preguntar porque después no voy a estar con mi cara de sonso llorando con la tristeza. Y hay muchos que incluso no se acuerdan de lo que hicieron en la universidad, pues no. Por ejemplo, yo llevo nutrición y para la mayoría era un curso difícil. Yo, yo lo pasé a la primera. Igual, ¿cómo se llama? Tropicales. Yo la pasé a la primera. O sea, Tropical es chévere. es Tropical bacán, es pues, ¿no? bravazo. Encima, yo soy especialista en peces amazónicos, entonces, Ay, qué chévere. Tropical hasta mis Así. tatuajes son peces amazónicos, pues. Ah, qué Sí. loco. Tengo Ya, acá, para los que vean acá. el video, se van a ver el tatuaje. No, sí, sí, yo sí, es más, yo a veces pongo en mis estados, pues, no, los videos de mis acuarios. Bueno, tengo un acuario ahorita, ¿no? Sí, sí, he visto. Y mis peces, pues, se ven bonitos, todo bien bacán. Me dice, yo quiero tener, ya, pero tienes que leer. Ah, no, ya Ya no lo quiero, ya. entendí. Sí, pues, porque, y aparte tienes que invertir. Me dice, ¿qué, tan caro? Es que así es, pues. Ujú, Y claro. eso, que antes era mucho más caro crear un pez, pero bueno. Regresando un poco a eso, ya los últimos años, yo me sentaba adelante, pues, ¿no? Ya tenía que, aparte ya llevaba pocos cursos los últimos años, porque bueno, gracias a un cursito me demoré unos añitos más en terminar, pues, ¿no? Dilo, Ya, dilo, ¿quién ya fue el culpable? imagina analítica, Analítica. química analítica, pues. Química analítica, sí. Ya, Lo que sí, Es que, callan con la los, profesora los Catalina. antípodas. mire, nosotros llevamos muchas químicas, ¿ah? O sea, Sí, química así general. veo. De ahí Sí, bioquímica. general, Química analítica, analítica. Ajá, bioquímica, bioquímica. O sea, química por todos lados tenemos. bioquímica. Bioquímica. Ujú. Porque yo Sí, llevo sí. química, química orgánica y Química, sí, bioquímica. Ajá, y bioquímica. esos son mis tres únicas químicas que llevo. Ajá. Ujú, ujú. Sí, sí, Ah. Sí, sí. bueno, casi por ahí están, pues, ¿no? Pero, Eh, eh, y Claudio, pero ¿extrañas tu sí, que a veces época los profesores hacían universitaria? las cosas ya más complejas. ¿Extrañas tu Mira, época gracias al universitaria? TDA, no sé si conocen el TDA, ¿El TDA? TDA. no sé si conocen el TDA, el trastorno de déficit de la atención. Ah, ok. Ah, Ok. Ya, gracias a eso no me acuerdo ni mierda, no extraño nada. Depende, hay cositas, pues, ¿no? claro, hay Es que hay cositas. cosas que ni me acuerdo, por ejemplo, no sé, por ejemplo, las clases con mi abuelito Peña, pues, ¿no? Te debes Eh, acordar, pues, ¿no? sí,
Sí, claro. Yo básicamente me encargaba de hacer toda la parte manual del laboratorio, todo. Tengo habilidad para eso, pues, ¿no? Toda la parte manual del laboratorio. Entonces, el profe Pucha siempre contento conmigo, pues, ¿no? Entonces, hacíamos buenas clases, quizás también las reuniones donde tomábamos con los profesores, pero era un conversatorio, más que nada, un conversatorio, porque en realidad ahora a mí no me gusta tomar. Ajá. Claro, o sea, conversaba con los profesores, contaban sus experiencias cuando tomaban, pues, ¿no? Pero en realidad yo me gusta tomar, no sirvo para tomar. Tomo un poco, me dura 2 días la resaca, entonces ya no tomo. Sí, no sirvo. Aparte porque años atrás llevaba una vida más saludable, pues. Lo embriagan y ya lo Sí. pepean para 2 días. Ya lo está pepeado, ya. Sí, no sirvo para tomar. Pero bueno, ¿qué más extraño de la facultad? Creo que a los profesores que motivaban, pues, ¿no? A aprender, a investigar, pues, ¿no? Bueno, no tanto a investigar, pero a aprender sí, ¿no? Y más, hay profesores que en un comienzo eran enemigos y luego se volvieron amigos, pues, ¿no? Bueno, enemigos por la inexperiencia de uno mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo profesores que al comienzo nos llamábamos mal y luego los he terminado estimando bastante, como es el ingeniero John Top. Ingeniero John Top. Claro. De Nutri. Sí, que él es un proceso un poco difícil. Nutrición. Pero sí, nutrición. Y gracias a ese curso de nutrición adelgacé bastante también, porque apliqué metodología, o sea, la nutrición en el cuerpo. Lo mismo. Sí. Ya comía nicovita, no mentira. Nicovita. Me bañaba en azul de metileno. Pero no, sí, bajé bastante de peso. Sí, no, sí, pero no, y su curso me sirvió bastante también para mi tesis, porque mi tesis. ¿Quién no ha probado? No, eso sí, de mi perro, de mi gato. Yo también, pero claro, se prueba pellets, claro, para saber la palatabilidad. Es algo normal. No, pero para así otras es. profesiones es raro, pues, ¿no? Que tú le digas, sí, yo probé pellets. Es como que, what the fuck? Sí. No, claro, es que justamente los análisis organolépticos son eso, probar, oler. Oler, probar, claro. Sí. Eso es lo que hacen los alimentarios, pero con comida de gente. Nosotros lo hacemos con comida de peces, de animales. Exacto. Tal cual. Sí, Claudio, tenemos preguntas random. A ver, dímelo. A ver, 44, calzo. ¿Cuántas alarmas? ya sabes. Floro. Sí, pero 44. ¿Cuántas alarmas tienes? ¿En el celular? Sí. Para despertarte, ajá. Un montón. Pero mira, lo que pasa es que, por ejemplo, tengo alarmas cuando trabajaba en Concha, por ejemplo, y había veces que, o sea, semana de cosecha tenía que levantarme a las 3 de la mañana. Saca tu cuenta. Si yo tenía mandaba mi producto a planta y quería ver cómo lo recepcionaba, tenía que levantarme, por ejemplo, a la 1 a 2 de la mañana, o 6 de la tarde, de repente. Entonces, tenía así horarios así, pues, ¿no? Y ahorita como el trabajo más que estoy haciendo es más en casa, la parte de oficina, entonces me puedo levantar 7, 8 de la mañana, a veces 9, es sinvergüenza, pero me acuesto tarde a veces. Sí, pues, pero cuando estoy en campo, pues me levanto 6 de la mañana, 7 de la mañana, 5 de la mañana, pues, ¿no? Entonces, ahí es. Entonces, tengo un montón de alarmas. ¿Qué película o serie has visto o estás viendo? Una que puedas recomendar. Estoy viendo una, pero se van a reír. Ya vi Betty la Fea. Acá lo juzgamos. No. Ya vi Betty la Fea. No vamos a juzgar. Betty la Fea. Ya la vi. La he vuelto a ver porque de niño la he visto, pero no, es un mate de risa. Pedro el Escamoso. ¿Y qué? Estás en retrospectiva. ¿Estás viendo la...? Sí. Claro, he visto The Breaking Bad. The Cold Better Soul, que me quedó en la primera temporada. Después The Lost World, que es una serie antigua del mundo perdido. Ya, que lo estoy viendo en Amazon, creo. The Lost World. The Lost World. Okay. Sí, mi inglés está a las huevas. Apuntado.
Es buena, es antigua, pero es muy buena. Siempre me gustó. La daba en Canal 9, en ATV. Y Ah, con los años que la voy a buscar, ojalá que la encuentre. He y está visto en The Malcolm in the Middle. Malcolm in the Middle. Ok. Sí, buenazo. Everybody Hate Chris. Puta, es un cague de risa, parece mi infancia. Everybody Hate Everybody Chris. Hates Chris. Todos Yo voy odian a a Chris. apuntar todos, ¿no? Yo voy a apuntar todos. Sí, sí, sí. Sí, y The Malcolm in the Middle, es alucinante, es un mate de Pero risa. O sea, ¿dónde están entonces? ¿En Netflix, en Amazon o qué? están en Netflix, Amazon y creo que está en Disney, creo que lo han llevado a Malcolm in the Middle, creo. Ah, ya, ya. Pero Voy a checar. te lo recomiendo. ¿Quieres ver algo mientras almuerzas? Si quieres matarte de risa, esas series. Malcolm in the Middle y Everybody Hate Chris. Buenazo. Oye, son Nice. series cortas, muy buenas. Y cortas, esas básicamente. No es que me gusta el humor, no me gusta. El terror me aburre. Depende qué tipo de terror, porque he visto una serie de terror. Ay, me he olvidado el nombre. Que ya tiene ya, American Horror History. History, una vaina así. No, no lo he visto, ¿eh? No lo he visto, no lo he visto. Sí, las primeras temporadas, las dos primeras temporadas son buenas. De ahí ya Sí. aburridas. Ujú. Pero ya, así, lo tengo variado. Pieri. Ok, Claudio, vamos a ir con ping pong. Te voy a decir dos palabras y tú tienes que escoger una de las opciones. Ya, comenzamos. ¿Piura o Lima? Piora, ¿Peces o moluscos? peces, Mar o lago. mar, Soul o neo soul. ay, sí me agarraste. Soul, Soul, Ok. ok. ¿Pollo a la sí, brasa o ceviche? ceviche. Sí. Ok. ¿El diablo o el faro? Ah, Ah, Este es chiste he, interno. Después lo he van a sido, he sido más de faro. el faro. Bien, bien. Ya sé mi Sí, sí, gente. sí. Bien. Ahora explique, porque los que no son Ah, ya. villarrealinos van a estar así. ¿Qué es faro y qué es el diablo? Es que nuestra facultad queda en Miraflores, en Lima, Ujú. y hay un faro. Y al faro íbamos también a debatir, a discutir. Ah, debatir. Ah, ya. Un punto Y el académico. diablo, Entonces. claro, y el diablo era un restaurante que quedaba ahí cerquita también a la facu, que también íbamos a debatir. Sí, pero más iban los profesores más ahí, pues, ¿no? Ah, sí, 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 sí. los profes iban más por Unos ahí, pero el diablo debates, ya. unos debates bien, con harto gas, pues, ¿no? Y alcohol. Ah, ok, Sí. perfecto. Bien académico ustedes. Bien, bien. Claudio, ha sido muy amable de acompañarnos. Te doy Ujú. de verdad las gracias por los dos. Ha sido una cátedra la que nos has dado hoy. Sí. Y gracias por permitir a mucha gente y sobre todo a muchos estudiantes y gente que todavía está en el campo o que va a decidir tomar acuicultura como parte de sus trabajos profesionales, escucharte a ti y entender tanta la experiencia que tienes y cómo estás trabajando en el rubro. Y que esto motive a todos los chicos que están intentando ingresar acá a acuicultura y que es un campo pero emocionante y excitante. Y todos los que trabajamos acá trabajamos con pasión y con amor, así como Claudio lo han escuchado en toda esta larga entrevista que hemos tenido con él. Sobre todo la pasión. Si no tienes pasión, no estudies esto. Exacto, exacto. Así que gracias nuevamente, Claudio, por estar con nosotros. Sí, Bien. Claudio, Gracias, chicos, a ustedes. También me he divertido. sí, ha sido muy amable estar hoy día con nosotros, te agradecemos muchísimo. Hemos aprendido un montón, yo no soy acuicultura, yo no estudiaba ingeniería acuicultura, yo Ujú. lo poco que sé es por mi hermano, yo soy ingeniera zootecnista, pero ha sido muy chévere aprender tanto y recordar también, porque estos temas yo lo escuchaba cuando Jonathan estaba en la universidad y yo era un estudiante de escuela, estaba en secundaria. Entonces ha sido muy chévere recordar todo Ah, esto estás viejo. y sí, está viejo. Y también muy chévere ver esta perspectiva de tú tienes de no quedarte en lo clásico, sino de siempre tratar de innovar, ¿no? Y tomar estas nuevas técnicas y
adaptarlas a nuestra realidad peruana, que sí se puede, ¿no? Que nos dejen de siempre encapsular en esta idea de que no, así funcionó por años y se tiene que quedar así. No, sí se puede cambiar, sí se puede Hay que mejorar. atreverse. Exacto, y es muy chévere ver que hay gente como tú que se está atreviendo, ¿no? Entonces, por lo menos a mí me ha gustado mucho ver esta perspectiva tuya y que ahora la gente pueda saber que hay más peruanos como tú que se están atreviendo, ¿no? Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, gente, Gracias esto ha sido a ustedes, todo chicos. por hoy. Y nos vemos un próximo miércoles hasta una próxima entrevista o tal vez otro capítulo normal. Chao, Que gente. tengan una buena Está bien. semana. Nos vemos. Chao. Chao chicos, nos vemos. Chao, Claudio.